Hola, buenos días amigos, aquí estamos con un nuevo video tutorial. En el día de hoy os traigo una plantilla que para mí es de las mejores plantillas para WordPress, de las mejores para poder utilizar con este CMS, que se trata de la plantilla del theme Avada. Es de pago, pero realmente vale la pena porque es muy versátil y nos da muchísimas posibilidades de configuración. Así que en primer lugar vamos a ver tengo aquí, como podéis ver, de comienzo un WordPress limpio en su parte pública, en su parte de administración, recién instalado. Y vamos a instalar la plantilla Avada. En este caso, yo tengo la plantilla comprada, la tengo aquí descargada y tengo aquí los dos directorios que incluye la plantilla. Uno es la plantilla en sí y el otro es una plantilla hijo que nos permite hacer modificaciones sobre las hojas de estilo, los CSS. Entonces nos va a facilitar mucho para que si luego queremos actualizar la plantilla no nos chafe información teniendo esta plantilla hijo. Entonces aquí vemos mi estructura del WordPress instalado. Accedemos a Content, a WP Content, Themes, y aquí tenemos las plantillas por defecto que trae WordPress y vamos a volcar directamente estas dos aquí. Una vez hecho esto, vamos a ver que en nuestra parte de administración, si nos dirigimos a apariencia, temas, aparte de nuestras tres plantillas por defecto que tenemos aquí, vamos a tener Avada y Avada Child. Vamos a activar Avada Child y vamos a ver, ya la tenemos activada. Nos pide algunos requerimientos, algunos plugins que necesita para poder trabajar de forma correcta. Entonces vamos aquí, siguiendo las indicaciones, a ir a la instalación de plugins y aquí directamente nos indica que necesita el Fusion Core, el Layer Slider y el Slider Revolution para poder trabajar. El core es el núcleo en sí de manejo luego de elementos. Vamos a instalar uno por uno. Vamos a ver, instalación. Volvemos a los plugins requeridos, activamos este plugin, pasamos al siguiente, instalar. Estos son los dos módulos, los dos plugins de slider que trae para luego poder diseñar nuestros sliders de presentación en la parte pública. Volvemos, activamos. Y por último, Revolution Slider, instalamos. Volvemos de nuevo. Y activamos. Ya tenemos los tres que necesitamos, entonces vamos a la parte pública, actualizamos con F5 y vemos una apariencia muy básica de Avada. Ya tenemos nuestra plantilla cargada. Ahora pues vamos a ver, más que a lo mejor un diseño real, vamos a ver las posibilidades que nos ofrece Avada en cuanto a configuración. Vemos que en nuestra parte privada, en nuestra parte de administración, tenemos ya un menú de Avada directamente, que es aquí donde estábamos trabajando este tema, y vamos a ir a Theme Options, a las opciones de tema. Y aquí nos ofrece infinidad de posibilidades. Infinidad de posibilidades. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, en general vamos a ver, por ejemplo, si deseamos que el diseño sea responsivo, algo necesario para el posicionamiento en Google y para la visualización correcta en móviles. Si queremos un layout, un área de trabajo fija para iPad, en este caso lo dejamos por defecto. Luego vemos que tenemos incluso opciones para poner códigos de seguimiento, como puede ser para Analytics, Google Analytics. Si necesitamos incluir códigos antes del cierre de head, antes del cierre del body, como pueden ser en este caso algunas cargas de tipografías de Google que vienen cargadas en el head. Y por ejemplo algunos scripts de JavaScript que podamos necesitar, podemos meter esa carga antes del cierre del body para que la carga sea óptima. Y luego, por ejemplo, en SetWidth, en lo que es el ancho, podemos decir, si queremos que esté entre cajas, vamos a ver el resultado. Vamos a Logs y grabamos y actualizamos con F5. Vemos que nos incluye estas cajas directamente, o si los damos para un ancho completo, en este caso lo vamos a dejar en el ancho completo.
tal y como estaba al principio. También nos dice posibilidad de indicar tanto en píxeles como en porcentajes el ancho máximo del sitio. En este caso lo tenemos a 1100, lo vamos a dejar tal cual, y nos da la opción, por ejemplo, de que si definimos sidebars, una o dos en este caso, podemos definir las proporciones de esas sidebars respecto al contenido. 77-23, o aquí, por ejemplo, una distribución de dos sidebars. Vale, en este caso estamos trabajando, como podemos ver, en un ancho completo sin sidebar. Entonces, por ejemplo, pasamos a la configuración del header, de la cabecera. Y aquí vemos incluso ya, bueno, nos dice si el header lo queremos directamente arriba o lo queremos a la derecha o a la izquierda. Podemos ver configuraciones de este tipo. Vamos a ver a este efecto. Vemos que, por ejemplo, pues nos pone tanto el header no lo puede dejar aquí, por ejemplo, a la izquierda, en el que podríamos tener pues, un menú, por ejemplo, aquí a la izquierda. Vamos a dejar de momento esta configuración y vamos a crear un menú principal de ejemplo para que podamos ver un poquito el efecto en apariencia menú. Vamos a irnos aquí, vamos a crear un menú principal. Crear menú y vamos a crear unas opciones de enlaces personalizados, simplemente es para ver el efecto que crea este menú. Por ejemplo, pues le vamos a decir, bueno, esta almohadilla quiere decir que nos redirige a la misma página. Vamos a poner aquí inicio. Otra igual, que nos va a decir quiénes somos. Otra que nos dice dónde estamos. Y otra que va a ser contacto. Esto, por ejemplo, pues sería un ejemplo de una página corporativa. Decimos que nuestro menú va a ser un menú principal. Guardamos los cambios. Y vemos los resultados. Vemos que, por ejemplo, ya nos incluye este menú. Con esto vamos a poder, pues incluso también añadir barras sociales, como podemos ver, por ejemplo, en otras configuraciones de Avada. Volvemos a las opciones de tema de Avada. Y otras de las opciones, por ejemplo, pues cambiar el logotipo directamente. Yo, por ejemplo, tengo un logotipo aquí de Google preparado para hacer la prueba. Pues vamos a subir un logotipo de Google, una carpeta de imágenes que yo tengo aquí preparada. Cargamos el logo de Google desde la biblioteca de medios, elegimos y grabamos. Y vemos, por ejemplo, pues que en este caso ya tenemos aquí el logo cargado. En este caso, pues como podemos ver, está preparado para la distribución, para otro tipo de distribución de este ancho. Vamos a verlo, por ejemplo, en header, las diferentes distribuciones que tiene en el header, y donde habíamos dicho que nuestro menú iba a estar a la izquierda. En este caso lo vamos a definir arriba. Tenemos diferentes, estando incluso arriba, tenemos diferentes configuraciones, aquí podemos verlas, y vamos a elegir, pues por ejemplo, esta que nos da la opción de poner el logo en el centro, aunque ahora de momento aparece a un lado, y el menú debajo. Grabamos y vemos cómo queda. Vemos, por ejemplo, aquí esta distribución con un menú central y aquí el logo. Ahora podríamos ver el centrar el logotipo. Tendremos alguna opción por aquí para poder centrar el logo. Vamos a verlo, por ejemplo, aquí está el logo derecha, pues lo ponemos logo centrado y vamos a ver pues este logo centrado, ¿vale? Posibilidades. Tenemos la barra de, pues por ejemplo, aquí tenemos algunos elementos de información que podemos mantener, que podemos borrar. Eso podemos encontrarlo pues en header. Tenemos aquí estos apartados: header content 1, 2, contact info o dejar vacío en este caso, y navegación dejar vacío también en el header content 2. Vemos el resultado de estos cambios. Aquí vemos que la barra superior ha desaparecido y que nos deja el menú limpio, ¿vale?
más opciones. El paste title bar, por ejemplo, podríamos ocultarlo en hide y podríamos ver que nos ha ocultado esa barra, por ejemplo, de navegación. Aquí tendríamos, por ejemplo, una base para poder comenzar. Tenemos el Hola Mundo directamente y vamos a ver pues un poco una configuración básica de nuestra página home. Y aquí, bueno, tenéis también, por ejemplo, las configuraciones en el footer. Aquí podemos ver, por ejemplo, información del footer, ¿no? Vamos a, por ejemplo, a modificar un poquito el footer para que también lo podamos ver. Vale, pues aquí tenemos, grabamos, vemos los cambios en el footer. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestro footer modificado. De igual forma, pues tenemos otras modificaciones en el footer. Por ejemplo, el fondo, posición del fondo, los diferentes efectos que nos permite. Y bueno, pues sobre todo fondo, márgenes, vale, todo este tipo de cosas que podemos ir cambiando y podemos ir definiendo. Igual que pues todas las opciones que vemos, que tiene incluso opciones de WooCommerce para comercio electrónico, para configuración de las barras de digamos la caja de redes sociales, de compartir en redes sociales, que tiene luego los posts, infinidad de cosas en configuración en las sidebars. Ahora nos vamos a centrar un poquito en crear una página que sea nuestra página de inicio para hacer una prueba. Por ejemplo, añadimos una nueva página y una de las grandes potencias que nos ofrece Avada es el Fusion Page Builder. Aquí, por ejemplo, vamos a definir esta página como de inicio y vamos a Fusion Page Builder. Aquí tenemos el área de trabajo y vamos viendo que tenemos diferentes posibilidades a la hora de elegir elementos. Por ejemplo, podemos decir un elemento full width que ocupa todo el espacio y luego dentro del full width podemos elegir pequeñas cajas, por ejemplo, de 1/3 del espacio y por ejemplo, con esta herramienta podemos duplicarlas, ¿vale? Y con esto podemos hacer que tenga cabida aquí pues diferentes elementos. Luego, por ejemplo, los elementos podemos ver que tiene infinidad de elementos, muchas posibilidades, desde vídeos hasta botones, checklists, bloques de código, infinidad de opciones. En este caso, pues por ejemplo, vamos a coger un content box, que es una caja de contenido, y vamos a configurarla. Aquí tenemos la edición. En la content box directamente podemos elegir un icono o directamente podemos meter el contenido. El título, por ejemplo, pues puede ser curso de HTML, por poner un ejemplo, ¿vale? Aquí incluso podemos definir un elemento que podría ser cualquiera de todos estos o incluso podríamos subir uno propio, pero vamos a meter un contenido, pues por ejemplo vamos a meter un texto aleatorio, por ejemplo el lorem ipsum típico, seleccionamos este texto, lo pegamos aquí tal cual, guardamos y lo que vamos a hacer es duplicar este contenido, publicamos y vamos a definir esta página como nuestra página de inicio para que nos permita tenerlo en cuenta. Entonces en apariencia, personalizar, aquí vamos a portada estática,
una página estática, portada, vamos a elegir inicio y guardamos. Vale, ya no la tiene guardada. Vale, acabo de ver un fallo, ahora vais a ver cuál es. Directamente fijaros que está definiendo columnas dentro de cada uno de los elementos. Entonces lo que vamos a hacer es editar este elemento, porque aquí número de columnas en vez de 4 pues le vamos a decir 1. Borramos estos elementos duplicados, los volvemos a duplicar y actualizamos. Una vez guardado, ya tenemos guardados los cambios. Vamos a ver un poco esta apariencia. Por ejemplo, aquí nos permite estos bloques. Podríamos incluir una imagen para darle un aspecto más visual dentro del content box, por ejemplo. Nos vamos aquí directamente al content box, dentro del apartado que tenemos aquí definido, add media, y yo tengo algunas imágenes aquí predefinidas para poder subir y seleccionar. Pues por ejemplo, curso de HTML, pues colocamos esta, insertamos en la página, guardamos y actualizamos el artículo, la página, y vamos a ver reflejado este cambio directamente dentro, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Vamos a separarlo un poquito para que nos quede mejor. Aquí en la edición nos permite directamente HTML, entonces pues este BR que tenemos lo vamos a duplicar para que deje un espacio un poco mayor. Actualizamos con F5 y ahí vemos un espacio de separación, y vamos a hacer lo mismo con el resto con las otras dos columnas, ¿vale? Entonces vamos a editar, nos vamos al content box. Aquí podemos tener varios bloques de contenido. Vamos a poner un curso de C#, por ejemplo, de C#. Vamos a cambiar la imagen de este curso de C# directamente. Añadimos una nueva imagen en este que no la contiene. Subimos el archivo. Por ejemplo, C# por aquí. Como ya hemos visto antes, y sabemos que se nos queda un poquito pegado, vamos a meter dos espacios. Guardamos, vemos cómo nos queda este nuevo cambio. Aquí vemos el cambio. Vemos, por ejemplo, los bloques de presentación. Por último, vamos a editar el tercer elemento y vamos a hacer pues lo mismo que venimos haciendo con estos mismos. Editamos el bloque, el content box directamente y elegimos una imagen. Por ejemplo, curso de WordPress. Ya vemos aquí el código incrustado de la imagen. Vamos a meter los espacios en blanco. Guardamos y actualizamos. Actualizamos. Ya vemos este nuevo elemento que tenemos aquí. Y bueno, pues vamos a intentar meter un slider. Un slider para esta presentación que le dé un poquito más de vistosidad. ¿Vale? Aquí vamos a ver que directamente en la parte de abajo tenemos opciones para poder elegir el slider que queremos utilizar. Pues vamos a hacer, por ejemplo, podríamos utilizar un layer slider, pero vamos a ver que no tenemos ninguno creado, ¿vale? Entonces directamente guardamos esta página y nos vamos a ver un poquito para trabajar, para crear un único slider
con Layer Slider, que nos proporcione la posibilidad de poderlo meter en nuestra página de portada. Nos venimos al Layer Slider, o en este caso con Fusion Slider. Vamos a hacerlo con Fusion Slider. Cada uno tiene diferentes posibilidades. Aquí, por ejemplo, slide, en primer lugar, antes de un slide, vamos a crear un slider, un contenedor, y vamos a crear el slider de la home, por ejemplo. Vamos a decir que sea ancho del 100%, vamos a darle un ancho de 500 píxeles, por ejemplo, y vamos a darle un full screen. No le ponemos el parallax para que lo deje fijo, aunque tenemos opciones de parallax en todo el contenido, para que vaya ejecutando en loop, en bucle directamente, y dejamos el resto de opciones por defecto. Con esto tenemos nuestro slider ya básico creado. Vamos a verlo enseguida. Aquí tenemos nuestro home. Ahora vamos a crear los slides. Digamos que el slider en sí es el elemento y los slides son las diferentes animaciones que van a ir pasando por este slider. Creamos un nuevo slide y título, pues vamos a llamarlo slide, por ejemplo, slide home 1. Va a contener una imagen y directamente vamos a indicarle esta imagen, asignar imagen destacada. Seleccionamos archivo, vamos a elegir, por ejemplo, pues este es el slider que tenemos aquí, slider 1, por ejemplo. Ya lo tenemos ahí definido, lo publicamos. Ya lo tenemos grabado. Ahora nos vamos a por Edit Slider, Slider 2, Slide 2. Vale, algo que nos ha quedado por hacer, que ahora os lo voy a enseñar, es el definir que pertenecen al Slider Home, ¿vale? Ahora entraremos en lo que nos queda y lo definiremos. Vamos a subir otra de las imágenes de slider que tenemos reservadas para este ejemplo. Ya hemos subido el 1, subimos el 2. Asignar imagen destacada. Ya tenemos el home marcado, publicar. Y vamos a irnos a añadir o editar slides y vamos a modificar el 1 que nos ha quedado por marcar el slider al que pertenece. ¿Veis aquí? Directamente lo marcamos y actualizamos y vamos a subir nuestro tercer slider. En este caso, añadir un nuevo slider. Lo vamos a llamar, siguiendo los anteriores, Home Slider 3, y vamos a subir la tercera imagen. Que es nuestro slider de WordPress. Guardamos, marcamos que es de la home, publicamos. Ya podríamos hacer, si por ejemplo vamos a los sliders y podríamos hacer una vista previa del slider de la home directamente para saber cómo se va a ver. Entonces entramos en él. Vamos a ver. No tenemos aquí vista previa. Lo vamos a ver directamente en la página. Nos vamos a páginas y en inicio, que aquí ya nos marca que es página de inicio tal y como hemos definido. Tenemos aquí nuestros elementos de Fusion Builder que nos están cargando en este momento, nuestros bloques de contenido, y aquí directamente hemos dicho en Fusion Slider. Pues aquí en Fusion Slider seleccionar Slider Home y directamente vamos a actualizar y vamos a ver qué resultado tenemos. Y
Vamos a verlo. No nos lo ha cargado, vamos a ver por qué. Directamente, configuraciones, posición del slider. Vale, vamos a decirle que el slider va debajo del header, debajo de la cabecera. Slider type, le vamos a decir layer slider. En este caso, layer no, fusion, es el que hemos elegido. Y ya tenemos elegido, vamos a volver a grabar, a ver si aquí ya tenemos el resultado deseado. Vale, ya lo tenemos grabado. Y bueno, pues aquí tenemos nuestro slider, incluso con botones, podemos configurar textos, con animaciones, con todo lo que queramos sobre ello, ¿vale? Nuestros bloques de texto, para que veáis una configuración muy sencilla de un comienzo de una página, de un sitio web en WordPress con Avada. Aquí ya veréis que bueno, tenemos muchísimas más posibilidades. Esto ha sido pues una introducción básica a Avada, y si tenéis consultas sobre el uso y funcionamiento, pues intentaré aclararlas mediante los comentarios. Así que hasta aquí llega este video tutorial. Cualquier comentario que tengáis podéis hacerlo mediante los comentarios, y si os ha servido de utilidad este vídeo, nada más os pido un like de vuestra parte. Así que hasta muy pronto.